Bueno chicos, ahora sí. Vamos a ver distribución sísmica. El- Yo les voy a mostrar un poco cómo es la teoría. Todo esto lo he sacado del CIRSOC 201. Se los muestro ahora. Página 1. Este es el CIRSOC en el que se tienen que guiar. Se tienen que fijar que sea del 2013, porque hay versiones anteriores. Sí, recién empezamos, así que igual se está grabando. Bueno, em, este es el código que tenemos nosotros, el 103, tiene tres partes. La parte uno en realidad tiene un montón de partes, pero hay varias que no están terminadas todavía. La parte uno habla para determinar sobre todo la fuerza sísmica de diseño para con lo que nosotros hacemos las distribuciones sísmicas. La parte 2 son todo lo que son construcciones de hormigón, son tabiques y pórticos de hormigón. Y la parte 3 creo que es mampostería, si no me equivoco. Y la parte 4 es estructuras metálicas. Los códigos ahora creo que no están disponibles en la página de CIRSOC, pero seguro que el profe por ahí se los sube. Si no, yo los subí al grupo de WhatsApp. Sí, lo voy a pegar acá también. Entonces veamos. Lo primero que tenemos, lo que vamos a ver nosotros es el método estático. Ustedes en análisis estructural 2 van a hacer el trabajo práctico 1, va a ser una casa de dos plantas por el método estático, en el que van a tener que hacer exactamente lo mismo que hacemos ahora, más lo que ustedes vean después en estructuras de hormigón. Y van a ver un montón de cosas más. Y después van a hacer lo que sería un análisis estático para una distribución sísmica en altura. En dinámica estructural van a ver lo que es la parte de masas, una cuestión mucho más interesante para ver. Que si les gusta la parte de cálculo, está bueno que lo hagan, es una buena herramienta y les explica aparte muchas cosas que en el CIRSOC habla y que nosotros en análisis estructural 2 no vemos. Entonces veamos, lo primero que tenemos que hacer, yo acá les he puesto una planta, esta es un plano de estructura, esta es la planta que yo usé en análisis estructural 2, tiene dos pisos en realidad, son dos plantas, pero la planta de arriba a nosotros no nos va a interesar por ahora. Yo después voy a hacer una segunda parte de este video para hablar del vuelco, pero no sé si eso está incluido, tengo que revisarlo en la teoría. Esto sería básicamente el trabajo práctico de análisis estructural 2. Teníamos un proyecto de arquitectura, dibujamos la planta de estructura y el rayado se identifican los muros sismorresistentes, llenos se identifican los tabiques y los pórticos se identifican en los ejes. ¿Mm? Pero igual esto se los explico muy rápido porque a ustedes les van a dar directamente cuál es la estructura que tienen que calcular. Ustedes en análisis estructural 2 van a aprender bien cuándo un muro puede ser sismorresistente o se puede considerar sismorresistente, eh, qué condiciones tienen que cumplir los pórticos para ser sismorresistentes, los tabiques siempre son sismorresistentes, siempre tienen que cumplir ciertas condiciones con las dimensiones. Que todo eso lo dice el código, lo van a ver más adelante. Entonces, para no hacer la misma planta del trabajo práctico, yo les planteé esto, los pasos son exactamente los mismos, así que ustedes lo único que van a tener que hacer es seguir lo que yo voy a hacer ahora. Entonces, bueno, este es el enunciado del trabajo práctico. Yo lo uso porque es literalmente lo que es hacer una distribución sísmica. Primer paso nos dice determinar el centro de masas. Según nosotros, ¿qué es lo que decimos de las estructuras? Que las masas las concentramos al nivel de las losas. Si ustedes hicieran un análisis determinístico muy exacto, considerarían todas las masas, muros, columnas, vigas, todo, absolutamente toda la estructura y obtendrían el centro de masa de todo eso. Nosotros en este caso lo vamos a hacer solo con las losas, vamos a considerar que lo único que tiene masa son las losas. ¿Mm? Para eso, primero lo que vamos a tener que hacer, fíjense que esta línea de trazo siempre se hacen son por donde pasan las vigas. Esas líneas se trazan por el eje de las vigas.
Lo que nosotros tenemos que primero hacer es establecer un sistema coordenado, en donde nosotros vamos a poner nuestro eje X en el eje de la viga esta y nuestro eje Y en el eje de esa viga. O sea que nuestro centro de coordenadas, voy a hacer una cruz, está ubicado en ese punto. No lo vamos a hacer con todos los elementos, yo voy a marcar algunos nomás para que después cuando lleguemos a la parte de rigidez. Entonces, centro de masa, fíjense que están todas las masas discriminadas. Después más adelante van a entender el orden de la numeración y todo eso, ahora no tiene sentido, yo voy a hacer pocos casos. La masa, nosotros está mal dicho, no son masas, son pesos los que determinamos, pero en la parte dinámica se habla de masas y trabajamos con masa, en el método estático lo hacemos lo bruto y trabajamos con los pesos. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser, lo voy a hacer acá al ladito y estas las voy a ir moviendo a medida que necesite. Determinación del centro de masa, CM. Y esto vamos a hacerlo todo con tablitas, va a ser bastante sencillo. Lo primero que vamos a poner en la primera columna va a ser la denominación, que le vamos a poner L sub I, que va a ser el número de la losa que tengamos. Siempre, entonces los tengo que aclarar, la distribución sísmica siempre únicamente lo hacemos cuando tenemos un diafragma rígido, es decir, que tenemos una cubierta o una losa encima que es lo suficientemente rígida como para transmitir la fuerza sísmica de los elementos que lo rodean. ¿Esto por qué es? Nuestra hipótesis es que esto es como un sistema. Nosotros consideramos que toda la masa del edificio está considerada en este punto, está en la masa del edificio, y la fuerza sísmica en nuestros modelos, en realidad la fuerza sísmica viene acá, viene por el suelo, y este punto está libre. ¿Qué pasa? Si esto se deforma, la masa tiene inercia, se queda en su lugar, y esto hace así, porque esto se desplaza por la vibración, por la aceleración que imprime la fuerza sísmica sobre la estructura. Después con el tiempo, esta masa se mueve para el otro lado y pasan un montón de cosas, no me quiero demorar en eso. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Es lo mismo para nosotros, que la fuerza sísmica está aplicada en el suelo y ver que la masa, por la inercia que tiene, se desplaza una distancia. Esta distancia, vamos a llamarle d sub x. Lo que nosotros decimos es que, bueno, agarremos este modelo, tenemos nuestra masa concentrada en nuestra losa y la fuerza sísmica la aplicamos acá. Y este sistema se desplazó así. Y esta distancia es la misma distancia de arriba de sub x. El mismo fenómeno. Cuando esta fuerza pare, esta masa va a oscilar un cierto tiempo, dependiendo del grado de amortiguación, o sea, dependiendo el grado de amortiguamiento que tenga la estructura, va a volver a su posición inicial. O no, se rompió antes de tiempo. Entonces el trabajo nuestro es determinar cuánto es la fuerza que le llega a cada uno de los elementos verticales, o sea, los muros, los tabiques, los pórticos, y para nosotros después diseñarlos para que aguanten esa fuerza, con un montón de consideración en el medio. Entonces, dicho eso, nosotros consideramos que las masas están concentradas al nivel de la losa. O sea que si este es nuestro edificio, si supongamos que nuestro edificio yo lo simplifico con un pórtico, lo consideramos empotrado, nuestra masa está concentrada en el centro de la losa y lo que nosotros vamos a terminar determinando es cuánto es la fuerza sísmica que afecta a nuestro edificio. Primero tenemos que encontrar cuál es el punto geométrico donde se encuentra el centro de masas, porque en ese punto es donde va a actuar, o nosotros donde vamos a considerar que está concentrada toda la fuerza sísmica. Entonces, nosotros vamos a
determinar las losas. Vamos a numerar las losas en la primera columna. Lo que voy a hacer es que voy a trazar una línea recta y la voy a ir copiando para hacerlo bien ordenado. Bien. La clase igual la pueden ver desde la página de internet, no hace falta ni que se registren a eso. Bueno, entonces veamos. Vamos para atrás. Losa. O sea, acá vamos a numerar las losas. Entonces acá va a ir la losa 1, losa 1, losa 2, hasta la losa n. Lo que vamos a poner a continuación va a ser el área de la losa, área sub i, en donde va a ser igual, acá va a ir el área 1. Voy a llenar la primera fila ahora para no perder tanto tiempo. Acá iría el área 1. Después lo que vamos a hacer, creo que me faltaron columnas. Después de esa losa, nosotros vamos a determinar la coordenada x sub i e y sub i. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros, por geometría, sabemos dónde está el baricentro de esto. Entonces, supongamos, para esta que es la losa 1, la coordenada x es esta coordenada. Esto es x1. Y desde acá, todo hasta acá abajo, hasta el eje, es y sub 1. Lo mismo para la losa 2. Para la losa 2, este valor va a ser x2 y este valor va a ser y sub 2. El baricentro es muy fácil de determinarlo, así que así lo medimos, ¿no? Entonces acá iría x sub 1 e y sub 1. Lo mismo para todos los otros elementos. ¿Bien? Entonces después vamos a aplicar Variñón. Variñón nos dice que, voy a poner acá, Varignón nos dice que vamos a hacer así. La sumatoria de lo voy a hacer con signo. Variñón nos dice que la sumatoria de las áreas sub i por x sub i, lo voy a hacer con una distancia sub i, sumatoria de este producto de los infinitos elementos, dividido la sumatoria de las áreas totales, es igual a la coordenada al centro de masas. ¿Nosotros qué hacemos? Esta distancia, yo si supónganse adoptar un sistema polar, sería la distancia al baricentro y el otro dato sería el ángulo. ¿Nosotros qué hacemos? Como lo tenemos ordenado en un sistema cartesiano, esta distancia nosotros vamos a hacer las áreas sub i por x sub i dividido la sumatoria de las áreas, nos va a dar el valor que nosotros vamos a llamar xg más adelante. Y después vamos a tener
la sumatoria de las áreas sub i por i sub i dividido la sumatoria de las áreas totales me va a dar i sub g, que va a ser la coordenada al centro de masas en i. Entonces acá, vamos a traer esto por acá. Bien. Entonces acá vamos a hacer área sub i por x sub i. Y acá vamos a hacer área sub i por i sub i. Bien. Entonces voy a correr esto un poquito para abajo. Entonces, yo acá determiné todas mis áreas. Al final de las áreas voy a sumar sumatoria de A sub I. A sub I. Acá hice los productos. A sub 1 por X sub 1. A sub 2 por X sub 2. A sub 1 por I sub 1. A sub 2 por I sub 2. Al final de todo esto, yo voy a sacar las dos sumatorias, que esta va a ser la sumatoria de los A sub I, X sub I, y acá voy a tener la sumatoria de los A sub I, en realidad no es I, se dice Y sub I. Entonces, para la coordenada al centro de masas XG, y acá es Y sub G, X sub G, ¿cómo lo vamos a sacar? Va a ser, lo pongo acá, sumatoria de las A sub I, X sub I, dividido la sumatoria de las A sub I. Ese producto, esto es un solo valor, está en tabla, pero acá es un único valor, no es por filas. Está ordenado así, acá después les muestro una planilla cómo queda. Y acá sería sumatoria de A sub I, X sub I, perdón, Y sub I, dividido sumatoria de las A sub I. Genial. Con esto nosotros vamos a determinar el centro de masa, que supongamos, a ver, voy a buscar el mío, distribución sísmica. Centro de masa, fíjense, yo acá tuve que hacer lo que yo les decía, considerar todos los elementos, un trabajito. Acá fíjense, acá está hecho el producto de la suma y los x están sacados al final. Acá está. X me dio 4,62 metros y Y me dio 5,64. Entonces, X 462, como por acá. Y Y me dio 5,64, que esto estaba por acá. Entonces, mi centro de masas está ubicado acá, C sub M. Más o menos. Fue los datos que a mí me dieron. Entonces ahí ya determinamos el centro de masa. Segundo paso, ¿qué nos dice? Determinar el centro de rigidez. Primero, lo que nosotros necesitamos es determinar las rigideces de cada uno de los elementos. Entonces, para pórticos, vamos a aplicar el método de rigidez a desplazamiento horizontal, por condensación estática o por el metro de la rigidez, el que ustedes quieran, en el que nosotros vamos a considerar un portiquito bien potrado con una fuerza cualquiera, P, acá, y vamos a determinar la rigidez de desplazamiento horizontal para esa fuerza. Acuérdense que
el método de la rigidez de desplazamiento horizontal por la condensación estática no hace falta, pero ustedes podrían aplicar la ecuación de Arde, acción igual a rigidez por desplazamiento, en donde ustedes planteaban un método como este, ponían una fuerza cualquiera y la rigidez la obtenían como el área, la acción, perdón, dividido el desplazamiento de esta esquina, ese desplazamiento. ¿Por qué no este? Porque este punto solo considera esta parte de la columna. En cambio, este punto consideró ya todo el pórtico trabajando en conjunto. Es un error clásico. Muros de mampostería. Para los muros de mampostería vamos a hacer lo mismo. Rigidez a desplazamiento horizontal. Y el código propone que tenemos que usar el método de la biela. Después en análisis van a tener todo un debate con el ingeniero Pizarro sobre ese tema, pero se lo dejo para que lo disfruten con. Que mucha razón tiene lo que dice, pero hay muchos puntos de vista sobre ese tema también. En el que nosotros vamos a considerar el muro como una biela biarticulada sometida que trabaja solo con presión. ¿Mm? Ahora, los tabiques de hormigón. Los tabiques de hormigón los podemos sacar por el método de la rigidez. Acá no voy a poner nada. Por cualquier método, porque ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema en el muro mampostería? Nosotros no lo podemos considerar como un elemento monolítico porque es un muro con dos materiales, columnas y vigas, o sea, un encadenado de hormigón armado, y el relleno es de mampostería que tiene un comportamiento completamente diferente. En cambio, los tabiques de hormigón armado nosotros lo podemos considerar como si fuese una columna, en donde nosotros vamos a tener en cuenta cómo afecta el corte a esa columna. Entonces lo podrían sacar por el TTB, por ejemplo, que va a ser, si no me equivoco, esto es 1 sobre 13J por lambda, 1 más 2 lambda. Creo que está así, después lo reviso. Lo pueden sacar por el TT, donde la rigidez de desplazamiento horizontal les va a dar eso, que es básicamente si esta fuerza vale 1, el desplazamiento de este punto, este desplazamiento es este desplazamiento. Sí, y la inversa... Bueno, algo así es. La ecuación esta no me la acuerdo de memoria. Igual yo no la uso así. Entonces, esa es la consideración que tenemos con los tabiques. Entonces, de antemano, nosotros primero tuvimos que identificar los elementos. A ustedes se los van a dar identificados. Ya los tienen en el trabajo práctico. Acá, fíjense, rayados los muros de mampostería. Y acá tienen un pórtico. Acá tienen un tabique. Y acá tienen otro tabique. Acá tienen un muro de mampostería. Otro muro de mampostería. Entonces, ustedes tienen que armar estos elementos como el dibujito que yo les puse. Si es un muro, por ejemplo, de varios vanos, o sea, de varios vanos que tienen varias columnas intermedias, será el modelo que tendrán que hacer. Será algo así, en donde ustedes calcularán la rigidez de desplazamiento horizontal de toda esta estructura. Si son pórticos de varias patas, o sea, de varios vanos, perdón, será el mismo caso. Yo de eso les puedo mostrar un modelo de RAM. Nosotros lo modelamos todo esto en un programa. Hay chicos que lo hicieron en SAP también, pero yo les diría que aprendan a hacerlo a mano ahora. En donde esta es mi estructura y el modelo que nosotros armamos fue este. Hicimos literalmente la casa en 3 dimensiones. Este no es el final lo tengo en otro lado. Y para el cálculo de las rigideces, lo que nosotros hicimos fue
discriminar los elementos. En donde yo acá tenía armado mis pórticos, mis muros, y yo les consideraba las cargas, le aplicaba una carguita de 10 kN y después terminaba calculando en, supónganse, vamos a mostrar un ejemplo de esto. Este es mi elemento, fíjense que el modelo 3D es este era el pórtico. Le aplicaba esa carga y yo en este punto, con este desplazamiento, yo sacaba esta fuerza dividido este desplazamiento, me daba la rigidez. Es una forma de obtenerlo. ¿Ven? Cerrame el RAM. Bien. El video lo voy a subir mañana, recién, porque hoy vamos a terminar medio tarde. Bueno, eso es lo primero que tienen que hacer. Entonces, segundo paso, vamos a determinar el centro de rigidez. Determinación, centro de rigideces, C sub R. Entonces, vamos a copiar algo como esto. Y vamos a copiar esto acá. Copiar. Pegar. ¿Qué es lo que vamos a hacer diferente? G y esto se va. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el centro de rigidez? Yo voy a copiar, no lo voy a hacer acá mismo. El centro de rigidez, primero, es con el mismo sistema coordenado. Nosotros vamos a considerar las rigideces. Vamos a suponer que este elemento, primero, solo soporta la fuerza sísmica en la dirección en la que se desarrolla el elemento. Es decir, que supongamos este elemento de acá solo va a trabajar cuando la fuerza sísmica lo solicite en la dirección del elemento. Que después vamos a ver cómo se determina esta componente que le llega a este muro. Bien, entonces nosotros vamos a distinguir los elementos por M sub I para los muros, M sub X para los muros en la dirección X. O sea, elementos resistentes en la dirección de X y elementos resistentes en la dirección de Y. O sea que esto nosotros lo vamos a tener que hacer por separado. No lo vamos a poder hacer todo junto ahora. Esto. Así. Y vamos a copiar esto por acá. Bien, genial. Acá no vamos a tener losas. Esto se queda igual. Bien, entonces acá ¿qué vamos a tener? Elementos resistentes, rigideces y sub X. Primero vamos a determinar la coordenada del centro de rigidez en X. Acá vamos a determinar X sub R. Entonces acá ¿qué vamos a tener? Supongamos, veamos en X qué es lo que hay. Tenemos un pórtico, vamos a considerar este pórtico de acá. Está discriminado ahí, dice pórtico 4X en este caso. Vamos a tomar un tabique, este tabique, y vamos a tomar un muro, este muro. Entonces, primero lo vamos a numerar. Siempre se numeran por tipo. O sea que los muros vamos a numerar muro 1, 2, 3. No hay más muros. Los tabiques 1, 2, 3, todos los tabiques. Los pórticos 1, 2, 3, todos los pórticos. Y siempre al final el subíndice X. Entonces acá
Este muro, por ejemplo, para nosotros es el muro 1 sub x. Este es el tabique 1 sub x. Y este pórtico, vamos a usar la misma denominación, pórtico 4 sub x. ¿Ven? A cada uno de estos elementos hicimos este análisis y determinamos la rigidez de desplazamiento horizontal que tiene, con un modelo computacional o aplicando análisis estructural, perdón, que es muy exacto, para que no lo crean. Entonces, a estos elementos, los muros en X, le vamos a determinar, perdón, acá me estoy equivocando, no es XR lo que vamos a determinar primero, vamos a determinar I sub R. A estos elementos le tengo que calcular la coordenada I que tiene. O sea que este muro va a tener una coordenada al eje I del muro 1 sub X. Este tabique va a tener una coordenada que va a ser I del tabique 1 sub X. Y este pórtico va a tener una coordenada I sub pórtico 4x, que en este caso coincide con el eje y va a ser 0. Porque nosotros hicimos pasar el eje X por 0. No necesariamente lo pueden hacer pasar por el eje al centro de coordenadas. Si quieren lo pueden poner 50 metros, lo pueden poner acá al eje si quieren. Es por una convención de ahorrarse de calcular estos dos elementos si coinciden con los ejes. Tranquilamente podría poner el sistema coordenado acá. Eso es cuestión de ustedes. Entonces, acá vamos a determinar primero I sub R. Acá vamos a poner, esta es la denominación de los elementos, o sea que va a ir acá muro 1 sub X, tabique 1 sub X, pórtico 4X. Vamos a ordenar acá todos los elementos. Acá le vamos a poner elementos en X. ¿Bien? Acá vamos a ordenar las rigideces, los R sub I, en donde acá vamos a poner la rigidez del muro 1X, rigidez de desplazamiento horizontal, rigidez del tabique, rigidez del pórtico. Al final de todo, vamos a sumar sumatoria de las rigideces en X, de los elementos en X sub I. Acá vamos a poner las coordenadas y sub I, que son las coordenadas que vimos antes. Esta va a ser y del muro 1x. Y acá vamos a hacer el producto, rigidez sub I por y sub I. Y acá iría el producto de la rigidez del muro 1 por I del muro 1. Bien. Al final de todo esto, vamos a hacer acá abajo sumatoria de las rigideces x sub i por y sub i. Y usando el mismo concepto de Varignón, este valor, que es un solo número, va a ser la sumatoria de las rigideces, salió horrible la R, x sub i por y sub i dividido la sumatoria de las rigideces x sub i. Bien, acá obtuvimos I sub R, que en mi trabajo va a tener un valor tipo, me dio 8,84. O sea que acá la coordenada I me dio como 8, me dio por acá arriba creo que. Sí, por acá me. Bien. Después este dibujo lo voy a limpiar para que trabajemos con el dibujo solo. Voy a borrar todo esto. Bien. Copiemos este. Ahora, para los elementos en I.
Para los elementos en I vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar un muro, un pórtico y un tabique. Creo que en esta dirección no tenía pórticos. No. Entonces supónganse, para la dirección I, yo tengo este muro. Un ratito. Este muro, que fíjense en el plano, está denominado como el muro 5i. Acá hay un tabique. Este tabique es el tabique 2i. Porque el tabique 1 es este. Siempre nosotros, ya después van a aprender la convención, se enumera de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces las numeraciones siempre son descendentes y hacia la izquierda. Bien, a estos elementos le vamos a determinar las coordenadas por geometría. Esto va a ser el X del tabique 2i y este al eje del muro va a ser el X del muro 5i. Bien, eso van a hacer ustedes con todos los elementos sismoresistentes. Bien. Entonces acá vamos a borrar con esto. Bien. Bien, entonces vamos a tener los muros acá. Acá vamos a poner el muro 4i, 5i y el tabique 2i. Entonces la rigidez, acá va a ir la rigidez a desplazamiento horizontal del muro 5i. Al final de todo vamos a sumar las rigideces i sub i. Acá vamos a poner las coordenadas x sub i. Acá iría el x del muro 5i, rigidez sub i, x sub i, rigidez del muro 5 por el x del muro 5. Y acá, que sería el x sub r, al final sumamos sumatoria de las rigideces i sub i por x sub i. Esto va a ser la sumatoria de las rigideces i por x sub i, dividido la sumatoria de las rigideces i sub i. Y esto me dio el centro de la coordenada x del centro de rigidez. Según lo que yo había calculado, a mí me dio 440 y creo que estaba en la misma línea, sí, 462. Entonces, perdón, ahí me dio más o menos por acá. Y el centro de rigidez está ubicado en este punto, centro de rigidez. Bien. Emi, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, sí. Yo vi ahí que consideraste las rigideces, bueno, de algunos muros verticales o pórticos o tabiques, pero no sé qué pasa con las columnas que están más aisladas. ¿Esas tenemos que considerarlas No, o podemos apreciar? no, las columnas solas en planta, la rigidez de una columna es despreciable. Suponete esta columna 4. ¿Ven? Esta columna 4 está, acá hay una ventana muy grande que no podemos considerar este pedazo de muro como sismo resistente. Entonces en esta dirección, fíjate que después vos lo vas a ver cuando lo calcules, la rigidez de un muro o de un tabique o de un pórtico respecto a la rigidez que presenta una columna aislada es despreciable la rigidez de esa columna en esa dirección analizada. Entonces por eso no consideramos cada columnita. Si usáramos ese criterio tendríamos que considerar, por ejemplo, el pedacito de murito que está acá, eh, este pedacito de murito que está acá con esa columna, esta columna que está, esto es un pórtico pero distinto. Tendríamos que considerar ese murito que está ahí, entonces no terminaríamos más. Imagínate, no, te voy a mostrar para que constancia. Eh,
no tengo el plano este. Fíjate, tenés esta estructura. ¿Mm? Si te pones a sacar la rigidez de cada elemento sin discriminarlos, no terminás nunca más. Entonces, eh, los criterios de cómo seleccionar los elementos sismorresistentes los van a aprender en el análisis 2. Por ahora, ustedes solo tienen que trabajar con los elementos que les marquen en la planta para hacer la distribución sísmica. Si, por ejemplo, tienen que hacer ustedes, que es lo que vamos a ver en el próximo video, qué es lo que pasa cuando un elemento, supongamos tenemos una farola, que sea en un patio por ejemplo, tienen una columna sola con una luz. ¿Mm? ¿Qué pasa con ese elemento cuando viene la fuerza sísmica? Que eso se llama el momento, hay que hacer eh, ¿cómo se llama? El cálculo del vuelco, porque este elemento se puede caer directamente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los muros medianeros. Cuando viene un muro medianero, el muro en corte tiene esta forma, acá está la fundación, y si viene la fuerza sísmica, este muro, que es muy largo, no tiene rigidez suficiente para aguantar la fuerza sísmica, entonces hay que ver de que este muro no se caiga y no mate a todo lo que están acá abajo. ¿Bien? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora ustedes van a trabajar con los elementos sismorresistentes para la distribución sísmica, van a hacer muro, pórtico, tabique. Los demás no los consideran, no hace falta. Si los consideran están trabajando peor. Dale, perfecto, muchas gracias. Nada. Bien, determinamos el centro de rigidez. Entonces vamos a copiar esto. Lo voy a pegar por acá. Y vamos a sacar todas estas marcas. Esto también. Se me ahorró el eje X. Entonces, a ver, ¿qué nos falta? Que me estoy viendo algo acá. Distribución sísmica. Bien. ¿Cómo revisar que hayan sacado esto bien? El momento polar de todo esto lo vamos a ver acá. Bien. No. Esto lo vamos a ver más adelante. Bien, hasta acá es lo que ustedes tienen en la planilla. Vamos a ver qué pasa con la fuerza sísmica. ¿Cómo la determinamos? Para determinar la fuerza sísmica, ¿cuál es el concepto de esto? El concepto de esto, el centro de masas se va a mover según nosotros apliquemos la fuerza sísmica. Si esta fuerza sísmica, en este caso, permanece en el tiempo, la fuerza sísmica pasó a estar acá y ahora está aplicada en planta en otro punto. Entonces imagínense que es como péndulo, ustedes lo van moviendo con la mano y su mano es la fuerza sísmica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La fuerza sísmica, nosotros la vamos a poner en una dirección X. La fuerza sísmica va a actuar acá. Acá va a estar considerada la fuerza sísmica. Y su estructura va a, ¿cómo se dice? Va a reaccionar en su centro de rigidez, que el centro de rigidez es el punto donde están concentradas las rigideces de todos los elementos que tienen en la planta, va a reaccionar con una fuerza en este sentido, de igual magnitud. Y fíjense que acá esto tiene una excentricidad en X, perdón, esta es excentricidad en Y y tiene una excentricidad en X.
Esto no va a generar un efecto de momentos torsores, que ya vamos a ver cómo se determina. Bien, pero este es el concepto. La fuerza sísmica se considera que actúa en el centro de masa y la estructura reacciona con una fuerza igual y contraria aplicada en el centro de rigidez. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el centro de masa y el centro de rigidez estén muy separados, quiere decir que nosotros hemos hecho un mal diseño estructural. Quiere decir que los elementos están mal distribuidos y nuestro objetivo como ingenieros es tratar de, que ahí es donde nos peleamos con el arquitecto, que es que este centro de rigidez esté lo más cerca posible del centro de masa para mitigar un poco este efecto de momentos torsores que se produce. ¿Bien? Este lo vamos a dejar acá. Entonces, ¿cómo se calcula la fuerza sísmica? La fuerza sísmica, tenemos que ir al CIRSOC, que me quiero fijar acá. Fuerza sísmica. En este no lo tengo. Electricidad. No, no lo tengo acá. Vamos a abrir el. ¿Qué pasó? Distribución de acción sísmica. Centro de masa, fuerza sísmica. Bueno, no es incompleto esto. Está en este Excel. Bien. Acá esto si tienen para leer y aprender, porque esto lo vamos a ver mucho en análisis estructural 2 y en dinámica. ¿Qué es lo que pasa? A ver, que les explico esto rápido. Esto se llama un espectro de diseño. Este espectro de diseño tiene en cuenta el periodo del edificio, que el periodo del edificio nos dice cuánto se demora eh, la masa del cuerpo cuando le aplicamos la excitación sísmica en ir y volver. ¿Mm? En un ciclo de movimiento, el periodo, tengo acá coordenadas la pseudo aceleración y acá el tiempo, el periodo, es si yo tengo una masa, perdón, esto no es pseudo aceleración, esto es desplazamiento. Si yo midiera de un sistemita así, en donde el desplazamiento lo mido en esta dirección, yo le aplico una fuerza, en un instante 1, la masa alcanzó esto es en t igual a 0, en este punto la masa está estática. Después yo aplico la fuerza y la elimino completamente. Entonces esta masa pasó a estar este punto y esto se deformó acá, donde esto se desplazó a una distancia 1. Esto es en t igual a 1. En t en un tiempo igual a 2, la masa volvió a su posición inicial, pero trae una inercia, y en t igual a 3, la masa se encuentra oscilando del otro lado. O sea que este valor pasó a ser menos 1. Esto se grafica así. En t igual a 4, la masa volvió a la posición original. Esto va a seguir pasando infinitamente si el sistema no tiene un sistema de amortiguación, o sea, si no pierde energía en el tiempo. Esta distancia nosotros le llamamos al periodo de la estructura, que lo van a determinar en dinámica. Ahora no nos interesa. Entonces, acá, ustedes lo que necesitan saber, este es el espectro de diseño planteado por el CIRSOC, que es el que está en la tapa. Es este espectro que está en la tapa. Y lo que van a hacer es que a ustedes les van a dar
un periodo, supuestamente, y van a ver en qué punto caen acá, en la tabla, con su periodo. Van a determinar estos valores con unos ciertos parámetros que yo les voy a decir. Entonces, lo que ustedes primero tienen que determinar es el periodo fundamental de la construcción. Que eso se los van a dar de datos, supongo, porque ahora no les interesa a ustedes calcularlo. Acá está graficado el periodo sobre todo. Entonces, con ese valor, ustedes van a ir al artículo 311, que yo lo tenía pegado acá. Acá van a ir a la tablita 3.1 y van a... ¿De qué depende esta tabla? Depende de la zona sísmica en la que se encuentran. Les muestro un mapita. Acá. Esta es la zonificación sísmica de la Argentina. Nosotros estamos en Mendoza, San Juan, zona 4. Fíjense, Tucumán y Salta y Jujuy están en zona 3. El resto es zona 2, zona 1, zona 0. Bien. Dependiendo de la zona, la peligrosidad sísmica que tengan, fíjense, zona 4 la peligrosidad es muy elevada. Va a ser qué parte o qué condicionamientos del código son los que tenemos que aplicar. Nosotros estamos en el horno, así que tenemos zona 4. Bien, volvamos. Después, ¿qué son estos SA, SB, SC, SD, SE? Eso son las clasificaciones de sitio. Depende del sitio que nosotros tengamos, o sea, de las características del suelo. Que esto también se lo van a dar de datos a ustedes. Si ustedes van a necesitar la zona sísmica y la clasificación de sitio. Con esa clasificación van a obtener estos dos valores de acá. Fíjense, NA, NB son en todos los casos 1 y 1,2. Con la clasificación de sitio y la zona sísmica ustedes van a determinar, vamos a hacer los pasitos, vamos a hacerlo acá arriba esto, coeficiente sísmico. Primero necesitamos saber 1, la zona sísmica, 2, la clasificación de sitio, 3, vamos a necesitar saber el destino de la construcción. Estas son las tres cosas que tenemos que saber de entrada. Entonces, con la clasificación de sitio y la zona sísmica, con estos dos, nos vamos a ir a la tabla. No, lo voy a escribir. Vamos a ir a la tabla 3.1 y vamos a determinar los distintos periodos de nuestro espectro de diseño. Bien. Con esto van a determinar el espectro de diseño, que va a ser qué forma va a tener se suba T una excitación sísmica de diseño, que más o menos de esta forma. De acá asciende constante, tiene un plafón aplanado, acá es como parabólico y después más o menos recto. Bien. Después, con el destino de la construcción, ustedes acá van a calcular. Datos van a ser n sub a y n sub p. Si se fijan en el índice del código, les dice que significan en las referencias qué significan cada uno de estos parámetros. Con esos dos valores, ustedes van a calcular C sub a y C sub b, que va a ser la aceleración, coeficiente de aceleración horizontal, C sub a, C sub a, C sub b, parámetros característicos del espectro de diseño. N sub a, coeficiente de proximidad a fallas para la zona de espectro sensible, N sub b, coeficiente de proximidad a falla para el espectro sensible de velocidad. Bien. Todo esto lo van a entender más adelante, ahora no tienen
mucho sentido que lo vean porque no conocen la teoría. Determínanse primero datos NA, NB para todos los casos 1 y 1,2. Después, según el sitio y el tipo de suelo, van a determinar C sub A y C sub B. Y con esto ustedes van a determinar los periodos T sub 1, T sub 2 y T sub 3. Este punto es T sub 1, este punto es T sub 2 y este punto es T sub 3. ¿Bien? Con eso ustedes pueden construir este espectro. ¿Bien? Después ustedes ¿qué van a determinar? Con el destino, ustedes van a, esto lo voy a poner por el costado, van a determinar el factor de riesgo, perdón, gamma sub R, el factor de riesgo de la construcción según el destino. Fíjense, para grupo A0 vale 1,5 son construcción e instalación de equipamiento que cumplan funciones esenciales, o bien el colapso total o parcial podría producir efectos catastróficos sobre los sectores de la población. Fíjense, acá les dice que son reactores nucleares, dispositivos con gases inflamables, hospitales, aeropuertos, policía, bomberos. Acá tendrían que aparecer las escuelas también, pero están en la otra clasificación. Para este tipo de construcción a cero, el factor de riesgo es 1,5. 1,3 son escuelas, dependencias municipales, centrales de teléfono, oficinas de correo, edificios de servicios médicos mínimos, como guardias, cosas así, museo, biblioteca. 1 son construcciones de viviendas familiares, unifamiliares, multifamiliares, hoteles, comercio, industrias que no estén incluidos en las zonas de riesgo acá. Ustedes tienen que fijarse para qué se va a usar. Y grupo C son construcciones aisladas en cuyo su colapso no afecten a más de 10 personas. Entonces, nosotros tenemos una casa, entra dentro de la categoría B, grupo E, entonces nuestro gamma sub R, factor de riesgo, es igual a 1. ¿Bien? Ustedes, me estoy olvidando algo. Sí, me falta un pedazo de la tabla acá. Sí, lo voy a sacar de esto. Bien. Según cuál fue el periodo de su estructura, sí, acá, vamos a poner esto. Según cuál es el periodo de su estructura, o sea, cómo oscila la estructura, ustedes van a entrar en esta tabla. Hay formas de calcularlo, acá no está hecho, pero yo les voy a hacer el método cómo se saca. Supónganse, si su estructura tiene un periodo que entra su periodo está entre 1 y 2, supónganse que tiene un periodo acá, la pseudoaceleración se va a calcular como 2,5 de C sub A, que es como dice el gráfico. Si T está entre T1, T2 y T3, vale este valor. Si es mayor a T3, tiene otro valor. ¿Bien? Todo eso está en la hoja que seguía esto. Acá está. Coeficiente 5. La pseudoaceleración la van a calcular. Me falta el R. El R. Factor de reducción global. ¿Qué es lo que me dice esto? Supónganse. El R me afecta según los tipos de estructura que yo tengo.
acá yo les puse un pedazo de la tabla es mucho más larga. Tabla 5.1. 5.1, fíjense, tienen para elementos de hormigón, para estructura de hormigón armado, estructura de mampostería, estructura de acero y estructura de madera. Tienen distintos R. ¿Mm? Ustedes, por ejemplo, para los muros de mampostería van a usar muro de ladrillo cerámico macizo con estructura encadenada simple. ¿Mm? Encadenada simple, ¿qué significa? Que el muro de mampostería, acá tienen el murito, está rodeado de columnas, de un encadenado de hormigón, columnas y vigas de hormigón. ¿Mm? O sea que en realidad nuestro sistema, nosotros lo trabaja como un marco, pero nosotros no consideramos la viga de fundación, entonces es como un pórtico armado, un pórtico con un muro. ¿Mm? Esto es lo que nosotros consideramos en análisis estructural y que también consideramos en muchos otros casos, pero ¿cómo se llama? En realidad esto sería un muro encadenado simple. Tiene vigas y columnas en todos sus lados. Encadenado armado es este muro, pero que tiene también un refuerzo, una malla, armadura longitudinal o transversal. Que ahí ya se complica un montón las cosas. Que sería esto. Encadenada armada. Reforzada con armaduras distribuidas sería que tuviese una malla. Encadenado armado sería que tiene armadura horizontal. Y reforzada con armadura distribuida tiene una malla que se coloca por lo general en el revoque. El revoque tiene un espesor muy generoso. Y sin encadenado, que está el muro de ladrillo solo, sin nada. ¿Ven? Entonces su R para muros de mampostería va a ser 3. Para pórticos, nosotros vamos a usar esto, pórticos con ductilidad completa, 7. Y para tabiques de hormigón armado, tenemos que fijarnos el grado de acoplamiento. Ustedes pueden usar 5, creo. Este valor es Z, es la altura del pórtico, del tabique, perdón. Entonces sería 5 dividido la altura. Si tenemos un solo nivel, es 5 sobre 3 metros, es el valor mínimo que puede tomar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En nuestra estructura, y también ustedes en el trabajo práctico, tienen distintas tipologías estructurales. Supónganse, yo en esta dirección, en la dirección Y, tengo muros y tengo tabiques. Pero fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5 muros contra 2 tabiques. Entonces yo podría decir, bueno, predominantemente tengo muros de mampostería en la dirección Y, entonces yo voy a adoptar para la dirección Y, un R sub I igual a 3, que es el valor de R para encadenado simple. Después van a aprender un montón de cosas más, que esto se puede hacer diferente e incluso como lo terminamos haciendo después en la clase. Por ahora esto es lo que necesitan saber. Veamos en la otra dirección. En la otra dirección. Fui a cualquier lado. Acá. Fíjense, yo tengo 1, 2, 3, 4 pórticos y tengo 1, 2, 3 muritos chiquitos de mampostería. O sea, bueno, 3 contra 4, pero son pórticos importantes. Entonces yo podría decir que para la dirección X, R sub X, el valor de R es igual a 7. Pórticos con ductilidad completa, 7. ¿Qué significa pórticos con ductilidad completa? Que tienen toda la capacidad para deformarse completamente. Quiere decir que no son muros que están, pórticos que fuesen construidos como pórticos, y quiere decir que en el medio no tienen nada que les impida deformarse. Que por ejemplo es el caso de análisis de la biela, porque nosotros decimos que bueno, inicialmente teníamos un pórtico y después hicimos un relleno. Este pórtico no tiene ductilidad completa porque cuando se quiera deformar va a chocar con el pórtico. Cuando yo le aplique una fuercita, esto supuestamente
supuestamente hacía así, ahora no lo puede hacer porque está el muro. ¿Mm? Esta es la de forma, la segunda que dibujé. ¿Mm? No lo puede hacer porque está el muro, entonces este pórtico no tiene ductilidad completa. Entonces, eso para que sepan cómo sacar el error. Después, fíjense, también tienen sistema pórtico tabique, tienen otros R, tienen un montón de cosas, esto, pero no lo vamos a ver ahora. Entonces, fíjense, nosotros tenemos dos factores de reducción global. Eso quiere decir que ya vamos a tener dos coeficientes sísmicos diferentes para las distintas direcciones. ¿Cómo se calcula el coeficiente sísmico? A ver, vamos a suponer que el periodo es menor o igual a T2. ¿Mm? T2, o sea, quiere decir que nuestro periodo está como por menor a T2. Menor o igual a T2. Sí, nuestro periodo de nuestra estructura anda por acá. Este es el periodo de nuestra estructura. Entonces, en este caso, la pseudoaceleración vale 2,5 de C sub A. ¿Mm? Entonces, el coeficiente sísmico, ¿cómo se calcula? El coeficiente sísmico va a ser la pseudoaceleración por el factor de riesgo dividido el factor de reducción global. Esta es la ecuación del coeficiente sísmico. La pseudoaceleración es igual para todas las direcciones, el factor de riesgo depende del destino de la construcción y el R depende de las tipologías sismorresistentes que tengamos, tipologías estructurales sismorresistentes que tengamos en cada dirección. Entonces, como tenemos dos R's, vamos a tener dos coeficientes sísmicos. Vamos a tener un coeficiente C sub X, que va a ser la pseudoaceleración por gamma sub R dividido Rx, y un coeficiente sísmico en I, que va a ser la pseudoaceleración por el gamma sub R dividido la rigidez en I. Perdón, la rigidez, el factor de reducción global en I. ¿Mm? Ahora, ¿qué sigue? Acá determinamos el coeficiente sísmico. Ahora nos falta determinar el peso del edificio. Entonces, el siguiente paso es determinar el peso del edificio, que está mal dicho, tendría que ser la masa. Entonces, esto de acá me dice que el peso del edificio, lo voy a escribir en grande, el peso del edificio va a ser igual a la carga muerta más la sobrecarga por un factor F1 de simultaneidad. Sumatoria de F1 por L. Dead, la carga muerta se pone con D de dead, L la carga viva con L de lip. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros vamos a suponer que esto tiene una sola planta, es de un solo piso, y que tiene una cubierta inaccesible. Quiere decir que no hay congregación de personas arriba. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el D? Este D, nosotros antes, cuando hicimos el centro de masa, sacamos la sumatoria de las áreas de las losas. Esa sumatoria de las áreas de las losas lo vamos a multiplicar por el espesor de las losas, espesor promedio, o podemos hacer el producto de las áreas por los espesores de las losas sub i, área sub i, por el peso específico del hormigón. Esto nos va a dar D. La carga muerta, esta es la carga muerta, que nos va a dar en kilonewton. La carga viva, esto está en kilonewton. La carga viva va a ser igual a la sumatoria de las áreas
de las losas por la simultaneidad que nosotros dijimos, azotea inaccesible, L es igual a 1 kilonewton por metro cuadrado. Entonces acá lo multiplico por 1 kilonewton por metro cuadrado y esto me va a dar en kilonewtons. Y el factor de simultaneidad, F1, la segunda parte de esto es un factor de simultaneidad por la consideración de la nieve, pero no vamos a tener en cuenta eso. ¿Bien? Factor de simultaneidad dice, bueno, en el primer caso, tengo un mal ejemplo, pero bueno, dice, la sobrecarga de servicio solo actúa excepcionalmente, por ejemplo en techos o azoteas accesibles solo con fines de mantenimiento. ¿Ven? 0. La probabilidad de ocurrencia de la sobrecarga es reducida, por ejemplo en locales donde no es frecuente la aglomeración de personas, edificios para vivienda, hoteles, etc. Los otros pueden leer ahí. Nosotros vamos a decir, bueno, para este caso, como nosotros habíamos adoptado un factor de una, no adoptábamos, dijimos que tenía una sobrecarga de azotea inaccesible. Entonces el factor que le correspondería sería 0. Pero nosotros vamos a considerar que como es vivienda, ¿m? Y que en algún momento nos podemos llegar a subir al techo a hacer alguna reparación o instalar algún equipo, etcétera, vamos a considerar un factor de simultaneidad de 0,25. Entonces F1 para vivienda nosotros decimos 0,25. Con todos estos valores nosotros calculamos el peso del edificio. ¿Bien? Ahora tenemos que calcular el corte basal. ¿Bien? El siguiente paso sería el corte basal. Corte basal, el corte en la base. El corte basal B sub 0 se va a calcular como coeficiente sísmico por el W, por el peso del edificio. Como nosotros tenemos dos coeficientes sísmicos, vamos a tener un B sub 0 en X, por C sub en X, B sub 0 en Y, C sub Y por W. ¿Bien? ¿Esto qué nos va a decir? Que nuestra fuerza sísmica, que nosotros en un principio la consideramos acá, ahora va a ser, ahora va a estar compuesta por una fuerza sísmica en X, V sub 0X, y una fuerza sísmica en Y, V sub 0 en Y. Y nuestra estructura va a ser lo mismo, va a reaccionar con una fuerza acá, V sub 0 en Y, y con una fuerza acá, V sub 0 en X. ¿Bien? Siguiente paso, excentricidades. Las excentricidades, nosotros tenemos que determinar siguiente paso, excentricidad. Vamos a tener una excentricidad, no me acuerdo el nombre. Vamos a tener por un lado una excentricidad inherente. ¿Sí? Excentricidad inherente que va a ser propia de la posición de los ¿cómo se llama? Del centro de masa y del centro de rigidez. Ahora, consideración importante. Nosotros nos vamos a parar en el centro de masa. Lo que vamos a hacer más adelante es que vamos a mover nuestro sistema coordenado a un sistema de coordenadas X e Y que tienen centro en nuestro centro de rigidez. Y a partir del centro de rigidez vamos a trasladar todos los cálculos que vamos a hacer. ¿Bien? Entonces, la excentricidad inherente va a ser E sub X, va a ser el centro de masas, perdón, xm menos xr, y E sub Y va a ser xy menos
X I sub M menos I sub R. ¿Bien? Esto es la excentricidad inherente. Y después vamos a tener otro valor que va a ser la excentricidad accidental. Excentricidad accidental. Que la excentricidad accidental la vamos a calcular en función de esta tabla, que vamos a decir, bueno, si la estructura tiene una regularidad baja, torsional baja, es decir, vamos a hacer unos dibujitos acá. Supongamos que esta es nuestra casa, nuestro centro de masa está acá y nuestro centro de rigidez está ahí. Podemos decir que tiene una excentricidad baja, o sea que la excentricidad accidental va a ser 0. Podemos tener el otro caso donde nosotros tenemos nuestra planta y nuestro centro de masa está acá y nuestro centro de rigidez están un poquito separados. Ahí va a ser, en este caso, la excentricidad accidental A sub K va a ser igual a 0. En este va a ser la excentricidad accidental va a ser igual al 5 más menos el 5% de la longitud. Supongamos que, vamos a borrar, supongamos que nosotros queremos sacar la excentricidad en X, va a ser igual a más menos 5% de la longitud mayor de la planta en Y. Así se saca esta excentricidad. Lo mismo para el otro. E sub I va a ser más o menos 5% del X. ¿Bien? El tercer caso nos dice que si tiene una rigidez, una irregularidad en planta alta, quiere decir que el centro de masa está exageradamente por acá y el centro de rigidez está por acá. En este caso es más o menos el 5% de LI más, o 5% más 10% de LI más menos 10% de LX. Y hay que ver este artículo, que este artículo nos dice que si tiene una irregularidad en planta extrema, directamente el proyecto se nos sirve y hay que rediseñarlo. ¿Bien? Por lo general vamos a estar en este caso. Puede ser que, por ejemplo, el caso de una cochera, nosotros tenemos que nuestro centro de masa está en el medio y nuestro centro de rigidez está por acá, porque estos son tres muros. Entonces fíjense, en la dirección X la irregularidad en planta es 0, porque están en el mismo punto, están en la misma coordenada. Pero la excentricidad, la irregularidad en el otro sentido es muy alta, porque esto está en el medio y esto está casi en el borde. Entonces, bueno, ahí tienen que usar este valor. ¿Ven? Bien. Entonces, acá nosotros vamos a considerar X accidental va a ser igual a más menos 5% de L sub I, I sub A, igual más menos 5% de Lx. Fíjense que acá tengo dos valores. Si yo acá tenía dos excentricidades, ya que tengo dos valores cada uno, las excentricidades totales van a ser 4. Vamos a tener un EX1, EX2, EI sub 1, EI sub 2. En donde esto va a ser 1, 2, 1, sí. Van a tener 4 excentricidades diferentes. Veamos cómo sigue esto. Próximo paso. Fuerza cínica en ambas direcciones. Excentricidad, momentos torsores. Bien. Para estos valores, ustedes ahora van a venir acá
con las 4 excentricidades van a determinar los momentos torsores. Acá vamos a determinar momentos torsores. Con esto van a ser V0 en X en Y FI F24, sí, Fx por E sub I, genial. Acá van a ser V sub I por EX1, van a tener el momento torsor X1, V0I por EX2, momento torsor X2, momento torsor I sub 1, momento torsor I sub 2, donde esto va a ser V0 I por X por I2. Este es la excentricidad en X más la excentricidad accidental. Excentricidad en X menos la excentricidad accidental. Así van sacando todo esto. Y ahí tienen los momentos torsores. Tenemos la fuerza, la fuerza sísmica en cada dirección y los momentos torsores. Entonces, con todos estos datos ya tenemos el centro de rigidez, tenemos el centro de masa, tenemos la rigidez de cada elemento, podemos pasar a determinar, hacer la distribución sísmica. Bien, distribución de fuerza sísmica. Bien. Genial. Quitar flechas. Bien. Entonces, vamos a hacer un dibujito reducido de nuestra casa. Más o menos tiene esta forma. Vamos a poner, acá hay un muro, acá hay un pórtico, acá pone otro color, acá hay otro muro, acá hay otro muro. Bien, entonces vamos a hacer, voy a traerme de cabeza esto. Ya terminé. Y me hace falta el otro en cabeza. Bien, entonces primero vamos a analizar, acá esto lo vamos a ir llenando de forma simultánea. Estos son los elementos en X, si no me equivoco. ¿Sí? Elemento en X, elemento en Y. Bien. Entonces nosotros teníamos nuestro centro de masas y nuestro centro de rigidez. Bien, C sub M, C sub R. Entonces, en un principio, vamos a considerar que actúa la fuerza sísmica en X. Vamos a pasar por X. Actúa la fuerza sísmica acá, D sub 0 X. Entonces, esta fuerza va a ser resistida, esta fuerza se va a descomponer en los infinitos elementos en X. O sea que este elemento le va a venir una fuerza acá y este elemento le va a venir una fuerza acá. Porque nuestra estructura había reaccionado con una fuerza igual y contraria, ¿no? ¿Cómo saco esta fuerza que absorbe el elemento en la misma dirección cuando actúa el sismo únicamente en esta dirección? Se llama corte directo.
el corte directo, acá nosotros vamos a tener, por ejemplo, nuestro muro 1, que va a tener una rigidez 1, un I al centro de masa va a ser nuestro I sub 1 que calculamos, el I sub 0 de este valor se va a calcular como el I sub 1 menos el I sub R. ¿Mm? O sea, la coordenada del elemento menos la coordenada del centro de masa, del centro de rigidez, perdón. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos moviendo nuestro sistema cartesiano. Nosotros acá teníamos nuestra casa. Nuestro centro de masa, perdón, centro de rigidez está acá, y lo que estamos haciendo ahora es midiendo la distancia de cada elemento respecto a este sistema nuevo. ¿Bien? Acá vamos a hacer el producto, R de aquí por I sub 0i, lo mismo. Calculamos la distancia al centro de rigidez al cuadrado. Acá lo que van a encontrar es que la sumatoria de los Rxy por los I sub 0i tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque esto es los momentos estáticos alrededor de diferentes puntos respecto al centro de coordenadas es 0 si tal punto está justo en el centro de masa de ese elemento. Eso es para verificar, esto nos sirve para verificar que el I sub R que nosotros calculamos, este valor está bien calculado. Si este valor no nos da 0, hay un error acá o copiamos mal los valores acá. ¿Bien? Este valor es la rigidez torsional, sería como un momento de inercia polar de los elementos X alrededor del eje Y. X. El corte directo, entonces, ¿cómo sacamos este valor? Que es el que estamos analizando ahora. Lo voy a poner en verde. Este valor. Este valor, nosotros al final de esta columna hicimos la sumatoria de las rigideces. Entonces este valor, que es el corte directo, lo vamos a poner acá. Corte directo va a ser la fuerza sísmica en X por la rigidez del elemento dividido en la sumatoria de las rigideces. O sea que el corte directo se distribuye en proporción de rigideces. ¿Bien? Veamos qué es lo que pasa para la otra dirección. Cuando vamos a ir haciendo esto, lo tendré que copiar. Así no se me mezcla tanto. Y después va a ser un chiste. Cuando la fuerza sísmica vino en la otra dirección, lo vamos a hacer con verde también para el corte directo. La fuerza sísmica vino acá, V sub 0i, y el corte directo es una fuerza que se distribuyó en los elementos en I. O sea que acá va a ser el mismo procedimiento y nuestro corte directo va a ser corte directo va a ser igual V sub 0 I por la rigidez del elemento dividido la sumatoria de las rigideces en I. Acá me faltó esto en X. Sumatoria de rigidez en X, sumatoria de rigidez en Y. Bien. Ahora, acá también sacamos la sumatoria de los momentos estáticos en Y alrededor del eje X. X y 0. Están mal los encabezados. La línea. Este está ahí. X y corte directo. Un poquito más grande. Perfecto. R
y x0 y. Esta sumatoria tiene que dar igual a 0 y lo voy a poner en negrito. La sumatoria de este valor, sumatoria de las rigideces RI por x0 y al cuadrado, esto era Rxi por Ri0 y al cuadrado. Esto es el momento polar y x. ¿Sí? Ahora, el momento polar de la estructura, el I polar, va a ser igual al momento polar Ix y xi al cuadrado más i sub x al cuadrado. Vamos a si lo hice bien. No, perdón. Estos no son ni x ni xy. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer eso. El momento polar, este es el momento polar, va a ser la sumatoria de las rigideces xy por i sub 0 y al cuadrado más la sumatoria de los ri sub i por x0 y al cuadrado. Que este es este valor y este es ese valor. Bien, eso los vamos a necesitar para ver qué pasa con los momentos torsores ahora. Ahora veamos la dirección X primero. Vamos a hacer todo con la dirección X. Vamos a hacer en naranja lo siguiente. Yo tengo la estructura reaccionó con una fuerza igual y contraria, que se tradujo en estas fuerzas acá después. Bueno, fíjense, vamos a borrar por el momento las flechitas en verde. Esto produjo un momento, vamos a poner en naranja, en este sentido. Momento x1. ¿Bien? Que gira alrededor del centro de rigidez. Este momento me produjo una fuerza así, una fuerza así, una fuerza así y una fuerza así. Porque esto es torsión, afecta a todos los elementos en planta. Como si cuando actúa la torsión, este es un momento torsor, trabajan todos los elementos. También lo que vamos a hacer después es que vamos a aplicar el momento x2, que haría un efecto parecido, similar. Pero puede que si el centro de rigidez y el centro de masa están cerca, sumada a la excentricidad accidental, puede que tengan signos distintos. Entonces puede que este vaya para el x2, vaya en el otro sentido. ¿Bien? Entonces ahora vamos a hacer mx1 nomás. El otro es lo mismo, nada más que con el valor y signo de momento en x2. Entonces fíjense que este momento, para los elementos en x, lo vamos a llamar momento torsor directo. El corte por el momento torsor es directo, que quiere decir que es el momento producido por la fuerza en x, para los elementos en x, por las excentricidades accidentales en y. ¿Bien? Para los elementos en y, el corte que produce este momento va a ser corte indirecto. Entonces veamos cómo llenamos esto acá y ahí creo que se va a aclarar todo esto. Vamos en naranja. Este momento estamos haciendo fuerza torsora fuerza debido al momento torsor en x1, que es este momento, se va a calcular como el momento torsor x1 por la rigidez xi por i sub 0 i al cuadrado dividido el momento polar i xi. Este valor va en esta columna. Para los elementos en i, este valor dijimos que era una fuerza indirecta, porque es un momento, es una fuerza producida por
un momento torsor, y ese momento torsor es causado por una fuerza en la dirección perpendicular al elemento. Fíjense que en este caso la fuerza sísmica va en X, pero el elemento tiene rigidez en Y. Y sin embargo igual lo solicita. Entonces por eso se dice indirecto, porque el elemento está en Y y la fuerza sísmica inicialmente la pusimos en X. Y esto se calcula igual. Momento torsor X1 por la rigidez I sub I por X sub 0 I al cuadrado sobre I XI, momento polar. Bien. Veamos qué pasa ahora cuando sucede lo mismo en la otra dirección. Cuando pasó lo mismo en la otra dirección, la fuerza sísmica actuó en el centro de masa, la estructura reaccionó en el centro de rigidez, V sub 0I, y porque existe una excentricidad accidental, en realidad existe una excentricidad, cualquiera de las 4 excentricidades, dijimos que al final teníamos 4 excentricidades, se producen momentos torsores. ¿Bien? Entonces esto va a producir, lo voy a poner en amarillo esta vez, produce un momento así, este momento se saca respecto al centro de rigidez. Acuérdense que nosotros cuando hicimos los X sub 0 y los Y sub 0, mudamos o corrimos, trasladamos el centro de coordenadas original al centro de rigidez. Entonces ahora esta fuerza me produjo esfuerzos en todos los elementos, que como la fuerza está en Y, para los elementos en Y va a ser el corte torsional directo, y para los elementos en X va a ser el corte torsional indirecto. Entonces, ¿cómo llenamos? Primero llenemos los directos. Este valor de acá, esto es momento torsional I sub 1. Este momento, esta fuerza va a ser el momento torsor I sub 1 por la rigidez I sub I X sub 0 I al cuadrado dividido el momento polar. ¿Bien? Y para los elementos en X, es el momento torsor I sub 1 por la rigidez X I sub 0 I al cuadrado dividido I X. ¿Bien? Entonces nosotros determinamos todos estos elementos. Tengo que hacer con el corte directo como vimos antes, y con los dos momentos en X y con los dos momentos en Y, y llenarlo cada uno donde corresponde. ¿Bien? Lo último que nos queda determinar es la fuerza sísmica. Fuerza sísmica se llama acción sísmica, ¿cómo lo ponemos? Solicitaciones de cálculo. Solicitaciones de cálculo es otra cosa. Ustedes tienen que determinar esto. Estamos en el punto G. Cálculo de la fuerza en cada elemento sismo resistente. Eso es lo que acabamos de hacer. Determinación de las solicitaciones de cálculo. O sea, tenemos que determinar la fuerza sísmica para cada elemento. Fuerza sísmica para cada elemento, que es lo último que nos queda. La fuerza sísmica F sub I, la vamos a sacar como la mayor de 3 casos. Primer caso, esto es para cada elemento, F sub I, o sea que para cada uno de los elementos en X y para cada uno de los elementos en Y tenemos que decir qué valor va acá al final. Ese valor va a ser igual al corte directo, el corte directo más alguno de los momentos, o el corte, esto vamos a hacer momentos directos, perdón, vamos a hacer así, fuerza torsora directa o la fuerza torsora indirecta. ¿Cómo es esto? El corte directo es el corte directo,
el corte directo más la fuerza torsora va a ser este valor más este valor, y el corte indirecto es este valor en valor absoluto. El mayor de estos tres casos va a ser la fuerza sísmica que nosotros vamos a tener en cada elemento sismo resistente. Entonces después nosotros lo que vamos a tener que hacer es, supongamos, si nosotros teníamos un muro con una biela, este era nuestro modelito, lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a poner, supongamos que era el muro 1X, le vamos a aplicar una fuerza F1X para el muro, la fuerza sísmica que le corresponde al muro 1X, y vamos a verificar las deformaciones que sufre, los deltas y solicitaciones que tiene. O sea que vamos a sacar diagrama momento, corte normal. Bien. Y con eso termina todo. Después verán ustedes qué condiciones tiene que cumplir y si estas deformaciones cumplen ciertos parámetros, si el elemento no se dañó, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y eso es todo lo que es distribución sísmica. Parece largo, pero una vez que ya arman estas tablitas y se ordenan de la misma forma que yo lo he hablado, es bastante sencillo. El tema es que entiendan los conceptos de cada cosa que hemos hablado. ¿Bien? Bueno, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a estar hasta que termine, o sea, hasta ahora. Ahí me salió una duda. Sí, Yo había leído, ahora no me acuerdo exactamente, pero decía que si una de las fuerzas ya terminé. era mayor, creo que el tema de la fuerza torsora era mayor que la suma de las otras dos, había que rediseñar. Claro, ¿Eso puede ser? sí. Eso te dice que si tu fuerza sísmica es esto, esta parte de acá, o sea, el momento torsor indirecto, el código te manda a redimensionar. En el caso de ustedes no les va a dar, pero esto habla un poco de lo que nosotros habíamos hablado acá en las excentricidades accidentales. Acá. Antes eso no pasaba, con el código anterior, esto no pasaba, o sea, vos podías usar esta fuerza, que es como, supongamos, em, el caso de la cochera. ¿Mm? En el caso de la cochera, el centro de rigidez está acá, el centro de masa está acá. Resulta que la fuerza sísmica que le va a tocar a estos muros no va a ser la debida al corte directo, sino que va a ser la debida a este corte indirecto. Porque en este sentido, en el sentido X, la cochera no tiene rigidez porque tiene un solo elemento. Y en este sentido es la fuerza sísmica por esta excentricidad que es muy grande. Entonces, al final, en el caso de la cochera, te va a ganar el momento torsor. Hay veces que no se pueden obviar y para eso hay excepciones en el código. Pero eh, ese sería el concepto. Igualmente vos a esta etapa, si a vos te da más grande esta, usas esta. O sea, después más adelante vas a aprender por qué. Y por qué no tenés que redimensionar. El tema es que este caso a veces se da en edificios muy grandes. Entonces ya ahí causa muchísimos problemas. Y un gasto económico enorme. Pero para lo que ustedes vean ahora, no usen estas condiciones. O lo que les diga, si la teoría les dice si esto no cumple, o sea, si les da esta fuerza, hagan, ¿cómo se llama? Hagan la redimensionen o propongan algo. No sé, eso, fíjense en la teoría cómo les sale. ¿Otra pregunta? ¿Qué pasó? No se te escucha bien el micrófono porque seguro que lo tenés mal conectado.
acá.